Bien, ahí está. Como les decía, bienvenidos a todos. No, básicamente lo que estuvimos viendo la clase pasada es un repaso o una introducción a lo que es JavaScript, ¿sí? Cómo nació el lenguaje, sus diferentes funcionalidades y demás. Hoy lo que vamos a hacer, y vamos a tratar de terminar todo lo que es la parte plana del lenguaje, ¿sí? Quiere decir esto, ver todo lo que son los operadores que tenemos a nuestra disposición para trabajarlo como un lenguaje lineal, ¿sí? O un interpretado. Una vez que tengamos ya más o menos los conceptos afianzados de qué forma generar las estructuras básicas, vamos a comenzar con los eventos, ¿sí? Básicamente podríamos ya alargar con los eventos, pero quiero que interioricen un poco más los que son los conceptos y vean qué diferencias o no hay con los lenguajes que venimos manejando. ¿Bien? Bueno, lo último que vimos, la otra clase, fue trabajar con el debugger, ¿sí? Y venimos ahora con el tema de condicionales, ¿sí? Básicamente el condicional se maneja igual, por no decir prácticamente lo mismo que en C, ¿sí? Con la única diferencia que ya vamos a ver más adelante es que podemos trabajarlo con otra notación, ¿sí? Como verán, se declara la condición de la misma forma, y coloco lo que son los resultados por sí o por no dentro de lo que serían las llaves. Bien, el resto, bueno, es lo que estoy haciendo acá, es imprimiendo por consola diferentes valores, ¿sí? Y acá creo que me estoy comiendo un value, pero en el script creo que está. Bien, básicamente es lo mismo, lo único que cambia es, por ahí ya vamos a ver uno de los operadores que creo que en Python no sé si existe, que es el estrictamente igual, y la declaración de los operadores lógicos, ¿sí? Pero el resto es lo mismo. A ver, acá lo tengo. Espera un cachito. Ahí está. Sí. Tengo todo abierto en el workspace. Entonces, lo que tenemos era, estamos viendo if, ¿sí? Es el if. Esto no le den bola, ya lo vamos a ver. Acá tenemos declaradas dos variables, ¿sí? Una que es juego nombre y otra cantidad de jugadores, ¿sí? Lo que consulto es si el juego del nombre es igual a counter. Si es sí, pone nombre incorrecto. En realidad está mal esto, pero bueno, si no es nombre correcto. Después verifica la cantidad de jugadores, si es mayor a 0. Fíjense acá lo que hace es imprimir hay, concatenar jugadores, ¿sí? Y si no, no hay jugadores conectados, ¿sí? Esto que viene abajo, ya si quieren lo vemos, creo que está en la diapo que viene. Bueno, estos son los operadores condicionales, básicamente para cuando nosotros queramos hacer una operación lógica de suma, son dos ampersand seguidos. Cuando queramos hacer un OR, son las barras, estas son las que están situadas al lado del 1, a mano izquierda. Cuando es igual son dos iguales, y cuando es distinto es símbolo igual, ¿sí? Hay uno que no lo coloqué acá, que después más adelante lo vamos a ver, que son tres iguales, que es estrictamente igual, pero la diferencia es que por ahí igual, a ver, JavaScript hace validaciones medias raras con las variables. Si uno le pone 1 concatenado a 1 y le pone que es igual a 1, 1, te va a tomar esa validación. Por eso, para que sea estrictamente igual, o sea, tiene que tener el mismo tipo y ser del mismo tipo de variable, le ponen los tres, ¿sí? Por el momento solo nos vamos a manejar con dos, para que vean un poco la versatilidad del lenguaje, pero más adelante, para hacer validaciones un poco más fuertes, vamos a trabajar con el 3, con los tres, ¿sí? Generalmente lo que es TypeScript, que sería el lenguaje estrictamente prototipado, que nosotros no lo vamos a llegar a ver, pero seguramente en algún momento ustedes los pueden llegar a ver porque es muy similar a JavaScript, por no decir que es un derivado, por no aclarar que sí es derivado. Ahí sí se aplica mucho los tres iguales, ¿sí? Porque ahí hay una validación de clases de por medio, de tipo y demás, ¿sí?
Bueno, en este caso, como verán, nosotros tenemos esta forma tradicional de declarar lo que son los condicionales, pero también podemos trabajarlo con lo que se llama operadores ternarios. ¿Sí? Básicamente operador ternario viene de 3, ¿sí? Y lo que me define es una operación dividida en 3 partes. La primera parte va a ser la condición, o el elemento a evaluar. La segunda parte va a ser, o sea, para separarla para la segunda parte es un signo de pregunta, va a ir qué pasaría en el caso de true, y los 2 puntos me va a indicar qué pasaría en el caso de false. ¿Sí? Más que todo es una forma resumida. En el caso de que yo tenga más de una operación dentro del resultado por true, por ejemplo, lo que hago es coloco entre paréntesis y separo con comas las diferentes ejecuciones, ¿sí? Perdón, los diferentes resultados, las diferentes operaciones que se tienen que realizar con el resultado en true. Después, 2 puntos, que viene acá. Y después puedo incluir ya sea una o varias, si coloco entre paréntesis y separado por comas, ¿sí? ¿De qué me ayuda a trabajar con operadores ternarios? Básicamente reducir código, y es una buena práctica para que sea algo visualmente atractivo, y nosotros al momento de verificar qué quisimos hacer o qué quiso hacer un compañero nuestro, podemos verlo de una forma muchísimo más clara, ¿sí? Es muy común, por no decir que la mayoría lo utiliza, utilizar operadores ternarios, ¿sí? Otra cosa interesante y que me olvidé decirles, generalmente, buena práctica, y generalmente en JavaScript se utiliza mucho esto. Fíjense que viene con minúscula, después mayúscula y después minúscula. Esto se llama camel case, ¿sí? Es muy común que en JavaScript se encuentren con declaraciones de variables, declaraciones de funciones, eh, inclusive funciones propias del lenguaje en las cuales estén escritas con camel case, ¿sí? Es muy raro que encuentren con guión bajo y demás, sino que es todo junto con camel case, ¿sí? No sé si lo del guión bajo es por una cuestión propia del lenguaje en sí, o si directamente estandarizaron todo camel case, por una cuestión de darle uso. Después les averiguo bien, pero es muy raro encontrar con guión bajo. Yo creo que nunca encontré una función con guión bajo, así que si quieren probamos en un ratito cuando más funciones si nos permite el lenguaje, yo creería que sí. Así que bueno, para resumir, cuando trabajen con condicionales van a tener 2 opciones. Trabajarlo de esta forma, y si no, trabajarlo como operadores ternarios. ¿Sí? Supongo que está claro eso, ¿no? ¿No hay dudas? No, ninguno. No, Bien. profe. Fíjense, acá bueno, tengo la función. El condicional normal y el condicional ternario. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es primero ejecutar el de arriba, control K, control C para comentar. No se está compartiendo, profe, ¿no? ¿No? No se ve La diapositiva, ¿no? La diapositiva, ¿no? No. A ver. Tienen razón. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Bien. Lo que vamos a hacer es comentar esto, ¿sí? Y vamos a ejecutar esta parte de arriba. Lo que debería hacer es mostrarme por consola nombre correcto y hay tantos jugadores en teoría. ¿Sí? Esto de mover pantallas. Vamos a apretar, recuerden, F12. Como verán, hoy estuve trabajando con el browser. Y vamos a arrastrar el script aquí. Dice switch case, no sé. Ok, vamos a apretar F12 acá. Vamos a ejecutarlo de nuevo. Y fíjense, el nombre correcto, hay 8 jugadores. ¿Sí? Bien. Si descomentamos el otro, puedo. Vamos a ver si.
estaría bueno que tuviera un share screen, pero que pueda hacer switcheo sin stop, comparto, stop, comparto, stop, comparto. Para que no tenga que estar moviendo ventanas. Control K, control K, control U, control K, control U. Puedes comentar. Bien, ahora vamos a utilizar esto de abajo con operadores ternarios. Lo guardamos. Lo ejecutamos. Jugador nombre es undefined. Dice que jugador nombre no está definido. Juego nombre, profe. Juego nombre. Tienen razón. Listo. Lo hice para ver si estaban atentos. Fíjense, tira false, false a ambos, porque no es counter. El primero imprime en pantalla, y el segundo debería imprimir en consola y disparar el alert. Consola, alert. Consola, alert. ¿Sí? Entonces, de la forma que les parezca más cómodo lo pueden trabajar. Esto es, fíjense, muchísimo más, no sé si entendible, pero sí más ordenado que esto. ¿Sí? Vean en qué situaciones pueden utilizar los operadores ternarios, y si no, utilicen el condicional normal, ¿sí? Generalmente lo que es la parte de if, cuando es muy en cascada, o sea que significa que tiene muchos if anidados, es mucho mejor verlo así. ¿Sí? Porque de esta forma creo que no sé si se podría poner un if anidado acá. ¿Sí? De esta forma es muchísimo más entendible que acá. Pero si es una validación simple como esta, o como esta de acá, háganlo directamente como O sea, ternario. eso sería con un if y un else. ¿Acá? Sí, Sí. claro, pero si yo, por ejemplo, quiero poner Sí, if solo no se un puede. if, no sé, me refiero si yo quiero poner un if y en vez de Sí. un else, otro condicionante. O sea, un If. else, if. Sí, acá no se puede en ternario tampoco. Ah, No. bueno. Acá en ternario O sea, es condición claro, if, else. O if sea, else true o no. false. Ujú. Ok. Sí, inclusive si quieren poner solo un true, acá deberían tirar, creo que era en null, para que ejecute solo en el caso de true. Porque como que no... Bien, no me tiro error. Como que no valida que no existe un else. ¿Sí? Ese es Profe, otro tema. Sí, y en este caso, como Es muy común usar el ampersand también para el caso de que no haya else. también. Ujú. Lo usan muchísimo en React. en este caso Sí, toma como un método, lo toma el signo de interrogación, o como por ejemplo if es un método, ¿no? ¿Cómo, claro. cómo Sí, lo actúa? que hace básicamente es una vez el intérprete cuando está recorriendo el código, Sí. verifica primero esta condición y después valida esto. ¿Sí? Entonces ve el signo y dice, entonces lo que tenía antes es una condición. Entonces lo que debo esperar como primer término hasta que lleguen los dos puntos es la condición de true, y si no, busco los dos puntos y veo un false. ¿Sí? Así que básicamente eso es lo que interpreta el intérprete. Bueno, qué bueno. Bien. Sí, ahí estaba aclarando lo que dijo Fede. Pero bueno, esto, conforme vayan viendo el lenguaje, van a ir viendo que existen un montón de cosas que pueden ir de alguna forma comprimiendo o reduciendo para que su código sea un poquito más legible. ¿Sí? Tranquilamente al principio pueden utilizar sin ningún problema, si se sienten más cómodos, pero a medida que vayan avanzando traten la forma de ir incorporando esto, porque es buena práctica y ayuda bastante a la hora de generar código, ¿no? Claro. Cosa interesante, este tipo de operadores ternarios u otro tipo de funciones que vayamos viendo, revisen primero la versión del Emacs Script
si las acepto o no, y después recién, dependiendo bueno, del usuario que tengan, y después recién háganlas o incorpórenlas a su código para evitar problemas de compatibilidad. ¿Sí? En mi caso, como yo la mayoría de lo que trabajo son aplicaciones mobile, la mayoría ya está contemplado. O sea que puede utilizar del ECMA 5, 6, todo prácticamente. Pero por ahí si es una aplicación web, por ejemplo, para personas mayores de edad, que por ahí no invierten tanto en equipos o no actualizan constantemente los navegadores y la utilizan mucho, ahí verifiquen con qué versión están trabajando y ver la compatibilidad del script, ¿no? Como hablamos por ahí la clase pasada. Bien, ¿dudas sobre el if? No. No. El if. Lo que sí le iba a preguntar, variables Sí, con guión bajo, dijo que no se las usa por algún motivo. ¿O es que eh, han, han hecho este otro método como el el camel estándar? case. Ajá. En realidad sí se pueden utilizar guiones bajos, O sea, porque yo la estoy usando, pero no sé si puede traer un pero problema o no. Por eso no, creo que no, 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 no hay problemas. O sea, podés declarar con guiones bajos sin ningún problema, pero yo digo que generalmente van a encontrar con camel case, porque en general el lenguaje, o la mayoría de las funciones del lenguaje, a ver si por ejemplo vamos a los array, fíjense, el index of tiene camel case, el type of tiene camel case, el for each tiene camel case. ¿Sí? O sea, como que el lenguaje te lleva a escribir de esa forma. Pero claro. si quieren trabajarlo de la forma que lo venían trabajando, lo pueden hacer sin ningún problema. ¿Sí? Lo que sí la mayoría trabaja de esta forma, ¿no? A mí me resulta por ahí un poco más ordenado cuando tenés una cadena enorme de cosas y los guiones bajos como que me chocan un poco. Entonces, por ahí cantidad de jugadores, ponele no, sería por partido de póker, ponele. Entonces así es un poquito más entendible para mí. Cambio por ahí con guiones, se te extiende mucho la variable y quizás, no sé si en este lenguaje existe, pero en algunos existe un límite de tamaño por variable de nombre. ¿Se entiende? Sí, sí. Pero bueno, depende de cada uno, ¿no? Yo les decía más que todo porque la mayoría del lenguaje está llevado a eso. Claro, es como dice Feray, generalmente es una convención y en PHP, tiene razón, la mayoría de las funciones están con guión bajo también. Sí, O sea que, eso había visto que usaban para cada variable, si eran variables, usaban un tipo de metodología para nombrarlas, si eran funciones, utilizaban otro. claro. Bueno, todo eso que nombran y que ven y que vayan a leer sobre ese tipo de cosas, ayudan bastante para mejorar las buenas prácticas en el desarrollo, ¿sí? Por ahí de lo que carecemos la mayoría de los programadores, inclusive uno cuando está aprendiendo, es que le pone los nombres a la variable como uno cree, qué sé yo, los nombres de las funciones también y demás, y quizás tener ese estándar, ¿sí? o esa convención, como dice Fer, ayuda bastante a que después, si alguien agarra el código, sepa más o menos cómo viene, y si yo lo vuelvo a leer, entienda qué quise hacer en ese momento, ¿no? Entonces me ayuda bastante siempre. Si definimos de una manera las variables, tratemos de que esas variables también las entiendan los otros. Por ejemplo, si yo nombré la cantidad de personas como cant, per, or, no sé qué, otro que lo lea va a decir, ¿qué es cant, per, or? Entonces, si ponemos cantidad de personas, entonces el otro va a decir, es la cantidad de personas. ¿Sí? Entonces, cuando desarrollen, traten de leer, como ahí leyó por ahí Lucas, ¿era? No, sí. Como leyó Lucas, ese tipo de artículos porque están muy interesantes y ayudan muchísimo a mejorar la forma en la que programamos, que por ahí es lo que carecemos la mayoría de nosotros porque pensamos que el código solo lo vamos a leer nosotros. Entonces lo programo para que yo lo entienda, pero por ahí me va a tocar trabajar con equipos y multidisciplinarios y la mejor forma de dejar un buen código
legible es a través del uso de alguna convención. Hay equipos que ya vienen, por ejemplo, en mi caso, lo que pasa muy seguido es que, bueno, los que programen en Java vieron que generalmente cuando uno genera un package, a ese package se le llama artefacto, ¿no? Bueno, ese artefacto a nosotros nos vienen ya como una especie de template del artefacto, con las convenciones de qué forma nosotros tenemos que generar nuevas funcionalidades dentro de ese artefacto y de qué forma tenemos que ir comentando inclusive las variables. ¿Sí? Entonces ya el negocio, o sea, la empresa para la cual laburamos, ya nos dictamina de qué forma se tienen que generar el contenido de ese código. ¿Sí? En muchos casos no pasa. Yo creería que en nuestro caso es muy especial, no sé por qué. ¿Sabe? Yo creo que es muy especial porque tenemos un equipo que es el que se encarga de generar todas esas cosas, que es bastante hincha pelota. Entonces no puedes hacer cosas si no les pedís permiso a ellos. Ellos manejan todo lo que es la parte de seguridad, son core. Y yo creo que básicamente tenemos ese orden por ellos. Pero quizás me tocó trabajar en otros proyectos donde no era necesario, y en otros que donde no era necesario, pero sí era importante ir documentando lo que vos hacías para que el día de mañana haya un respaldo por si las dudas hay que hacer algún tipo de modificación. Así que cualquiera de las opciones les puede tocar, pero importante que tengan buenas prácticas y lean sobre eso. Yo O sea, quizás no... Sí, está bueno porque en el artículo ese que leí te decía, no me acuerdo cómo se llama, el camel case, el que dice usted, ese que no lleva el sí, guión bajo, y el otro, sí, el snake case puede ser que sea el de los guión bajos o algo así, no me acuerdo, pero decían que, por ejemplo, de acuerdo a cuál estándar usabas para nombrar, pues ya te dabas cuenta de que si estaba escrito con el camel case ya sabías que eran funciones, las variables se escribían de otra forma, entonces era mucho mirá, más fácil entender el el código. código. Las clases Buenísimo. también llevaban una forma distinta de nombrarse. Sí. Sí, nosotros también lo que utilizamos mucho son prefijos y sufijos. Cuando son clases, un class adelante y después el nombre de la clase. Cuando son functions, creo que era fn y después el nombre de la función. Eso también ayuda bastante para depurar el código. Por ejemplo, cuando querés ver dónde están las funciones, directamente buscas por fn y aparecen. Pero sí, está muy bueno, así que si consiguen ese tipo de informes y demás, compártanlos porque la verdad que sirve para todos, inclusive a mí. Yo por ahí soy medio desastroso a veces y ayuda bastante a mejorar un poco la calidad de software que uno va generando, ¿no? Bueno, ¿dudas sobre este tema? ¿Venimos bien? Bien. Gracias a todos por los aportes. Bueno, lo que sigue sería algo que ya conocen, que es el switch case, ¿sí? Básicamente, acá el switch case se declara, creo que es similar a lo que era C, ¿sí? Donde colocamos switch, la variable a analizar, ¿sí? Y para cada uno de los cases generamos un evento en específico. Perdón, un evento en específico, ¿sí? En ese caso, para finalizar todo lo que ejecutaría cada uno de los cases, usamos el break, y por default podemos tener una opción que va a ser la opción que dispare siempre y cuando no se cumplan alguno de los cases que tengamos arriba, ¿no? Pueden ser tanto case, como ven acá, de tipo string, como números, ¿sí? O sea, enteros. Pueden, no es valorar, sería, bueno, pueden emparejar de alguna forma, por así decirlo, tanto con strings como con enteros, ¿sí? Funciona similar, de la misma forma, y lo pueden utilizar para hacer lo mismo que veníamos haciendo, ¿sí? Casos en los cuales se utiliza mucho switch case, generalmente nosotros lo utilizamos mucho para cuando se tiene que
tomar diferentes rutas o consumir diferentes servicios dependiendo del valor de entrada que tengamos. ¿Sí? Entre un valor, si el valor es este, consumir este servicio, si no este, por ejemplo. ¿Qué más? Después sí tenemos que renderizar cosas distintas, pero por ahí hay algunas cosas nos toca armar con switch case. No es muy común, es más común trabajar con for each, que lo vamos a ver más adelante, pero se pueden llegar a encontrar códigos con switch case. ¿Sí? A ver, acá, como verán, tenemos declarado acá lo que dieron recién. Lo vamos a ejecutar para que lo vean. Tac. Voy a poner la consola. Y fíjense, se imprime la carita, quiere decir que el nombre del juego era Counter-Strike. Si el caso era Counter-Strike, imprimía la carita. Si es Age of Empire, debería imprimir la otra. Y si no, ninguna. Si no entro por ninguna de los otros. Si lo borramos, debería salir por la última. Muestra la carita triste. Bien. Es un switch case. Funciona como todos los switch case que vimos. Y básicamente la funcionalidad es la misma. Bien. Vamos al que viene. Ahí está. Bien. Después, para lo que es la parte de funciones dentro de JavaScript, se declaran de la siguiente forma. Utilizan la palabra reservada function, ¿sí? Seguido del nombre de la función. Entre paréntesis, ¿qué variables? ¿Sí? Fíjense algo interesante, no tengo que declarar el tipo de variables que voy a recibir, sino directamente el nombre, ¿sí? De la variable. Y recuerden que esta variable va a ser propia de la función. Quiere decir que adentro de la función se va a llamar texto y solamente dentro de la función. ¿Bien? Funciona de la misma forma que las otras funciones y llamarla se llama la función sin la palabra reservada function y se le pasa los parámetros necesarios si es que la función tiene. ¿Bien? No hay otra ciencia, básicamente es muy similar a como lo veníamos trabajando. A ver si vemos. Bueno, acá está el mismo código. ¿Sí? Lo que debería hacer es, yo declaro la function, y abajo lo que hago es imprimir pantalla, la llamo, y debería imprimirme esto en pantalla a través de un alert. Ya abrí muchos. Aunque ahí estamos. Vamos con función. Fíjense que ahí disparó. Bien. Fíjense algo interesante acá. Me sale este simbolito así medio raro porque no hemos definido. Fíjense que nosotros en el head del HTML tenemos un acento, ¿sí? Para editar esto lo que tenemos que hacer en el head era, creo, es definir un meta, ¿sí? un meta tag, que lo que haga es determinar en qué idioma está mi script, ¿no? ¿Por qué? Porque acá generalmente lo que va a pensar es que está, dependiendo del browser, va a pensar que está en inglés o en otro idioma. Entonces, los acentos no los contempla, ¿sí? Para arreglar eso, lo que vamos a hacer es meta tag language. Si se fijan, no me acuerdo si acá meta tag language, el listadito. No. List. Quiero mostrarles, acá está. Fíjense, estos son los meta tags básicos que pueden llegar a agregar, pero el que nos interesa es language, ¿sí? Acá lo que van a definir es en qué lenguaje está el contenido del sitio. Bien,
Entonces, lo que hacen directamente es agregarlo al código. Esto lo tiramos con lang, igual es. No sé por qué ahora. A ver si tenemos acá. Sí, también así lo pueden llegar a colocar. Probemos con este. Nunca probé con este así. Lo colocan en el header solo. Y ahora vemos si se soluciona. No me lo soluciona. Vamos a probarlo con el content language. Ahí está. Sí, no sé por qué. Era raro, nunca lo... Ah, es que este es de... No. Estos sí. Estos básicamente los que ven acá, sí, son tags para... ¿Vieron cuando ustedes ingresan o comparten un enlace Facebook u otro sitio? ¿Sí? Lo que hace básicamente es sacar de Open Graph, que son todos estos tags, los diferentes valores para poder generar esas miniaturas o esos previews. Bueno, ahí fíjense que lo que hice, no le den bola a este language arriba, es agregar un meta, ¿sí? Para cambiar el lenguaje del contenido, ¿sí? Y que sea en español. ¿Qué significa esto? Que todo el contenido que tiene acá, si yo coloco algún símbolo, ¿sí? Propio del lenguaje, lo va a renderizar, ¿sí? Inclusive la seña. Fíjense que lo está tomando sin ningún problema. Creo que esto ya lo habíamos visto, pero por si las dudas, vamos a dejar. Para que, por si la duda, lo aclaramos, ¿sí? Bueno, ahí fíjense que se ejecutó la función, disparó sin ningún problema la pantalla alert, y lo único que hice abajo es llamarla, pasarle un parámetro, y automáticamente renderizó la ventanita. Se declara igual que las otras funciones, no hay en otros lenguajes, no hay mucha más ciencia. Y más adelante vamos a ver sus funciones flecha, por ahora solo vemos esta básica. Pero cuando empecemos, creo que con Ajax, ahí ya seguramente las vamos a ver un poquito más a fondo los otros tipos de funciones. Por el momento, quédense con la idea de que es similar a C y la pueden llamar de la misma forma. La única diferencia, recuerden, es que no se indica el tipo de la variable, el tipo del parámetro que tiene el tipo del parámetro, ¿sí? O de los parámetros que tiene la función. Bien, después tenemos, como en todos los lenguajes, el for, ¿sí? Básicamente el for es similar a C. Se declara acá sí. Fíjense que para poder inicializar la variable lo declaramos con var. En algunos casos no hace falta, también se puede declarar con let, ¿sí? Pero bueno, en este caso está con var. Le igualan a 0, inicializa en 0, perdón. Después esto sería la condición para parar. Y este sería el incremento, ¿sí? En este caso lo que va a hacer es, se va a repetir 8 veces. Y en las 8 veces lo que va a imprimir es un incremental, ¿sí? Fíjense que acá estoy llamando a la función que declaré arriba. Función igual hace lo mismo. Se usa más el for each, por una cuestión de que se trabaja más con objetos en JSON, pero por ahí les puede tocar trabajar con algo en for. Con for. Vamos al for. ¿Dónde está? Acá estamos. ¿Sí? Es el mismo script de recién. Vamos a moverlo por aquí. Vamos a apretar F12. N is not defined. Ahí lo defino. Esperemos un cachito. Var n igual a 0.
estamos. Ahí fíjense, lo que hace es... ¿Por qué claro, porque va sumando i, no el... Sí, porque primero suma 0, después 1, después le suma 2, después le suma 3, después le suma 4, después le suma 5, después le suma 6, después le suma 7 y después le suma 8. ¿Sí? Fíjense, es similar y funciona de la misma forma. ¿Sí? Otra cosa que me olvidé de decirle, que la mayoría de las veces cuando tengan un error propio en el script, como los que estuvimos viendo recién, se muestran acá en la consola. ¿Sí? Errores de sintaxis, errores con algún tipo de variable y demás, siempre se van a ver acá en consola. Algo con lo que rabiamos bastante es que por ahí los mensajes o los errores de JavaScript son muy poco claros. ¿Qué significa esto? Que pueden ser un montón de cosas, ¿sí? Quizás la solución era, por ejemplo, un punto y coma. A ver, lo que han hecho por ahí los frameworks o las librerías como React o los frameworks como Angular y demás, es mejorar un poco el esquema de errores y de depuración de JavaScript, ¿sí? Te da un poco más de información y por lo menos puedes llegar a entender dónde está el problema. En JavaScript es complicadísimo, en Legacy, o sea, lo que estamos viendo ahora, detectar bien los errores o a qué error hace referencia, por más de que te diga la línea en la cual está. ¿Sí? No creo que les llegue a tocar en el nivel que estamos viendo algún error muy, muy, muy complejo, pero si después ven JavaScript puro en algún lado o se encuentran con algún error, lo más probable que tengan que hacer, y lo que generalmente hacemos nosotros es mucho debugger, perdón, ver el código línea por línea, ver qué está pasando en ese momento, y en base a eso validar dónde puede llegar a estar el error y en base a eso hacer modificaciones sobre el código y verificarlo, ¿sí? Son muy pocos claros los errores y con eso van a poder renegar un poco. De igual forma, como les dije, cuando trabajamos con React y si llegan a trabajar en algún momento con Angular, fíjense que el manejo de errores es muchísimo más concreto, ¿sí? Si yo les doy un ejemplo para que se den una idea, por ejemplo, ¿se ve ahí? No miren mis errores. Vamos a levantar Se una ve, terminal acá. Si yo levanto este Angular, perdón, este React, bueno, démosle un cachito para que levante. Bueno, cuando levante, lo vemos. Van a ver que está demasiado especificado dónde está el error, cuál problema es, cómo hacer para... Inclusive podés revisar esta documentación y demás. En cambio acá a ver, vamos a ver si... no estoy conectado a la VPN. Sí, estoy conectado a la VPN. Por ejemplo. Este es uno de los sistemas que tenemos. Fíjense, esto es muy... Bueno, ese que dice que no está útil no está definido. Sí, es normal esto. Pero la mayoría de las veces son errores. Fíjense que están en variados scripts. Pueden ver exclusivamente dónde es el script. Pero fíjense que es como una cadena de errores en los cuales, no una cadena de errores, sino una cadena de llamadas a librerías y demás, que nos muestra dónde puede llegar a estar el error. O sea, esto se desencadenó porque se ejecutó desde esta librería para la otra, y así sucesivamente. ¿Sí? Como verán, no es tan sencillo. Quizás, a ver si tengo acá el archivo propio. No, encima fue en un jQuery acá. Pero acá sí se puede ver. Acá fíjense que me dice, sí, acá está el error, pero no me das más detalles del error. Entonces ahí debería ver porque no está definida y demás. Por ahí,
Fíjense que el depurador de React me dice. Se esperaba 3 iguales y lo que recibimos fue 2 iguales. ¿Sí? Dice el useEffect, tiene dependencias perdidas, cotizador state, dispatch and pricing, bla, 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 bla. Te dice la línea y acá te dice el script. Y acá te dice línea y columna. Dice se asignó este valor, pero nunca se usó, bla, 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 bla. Bueno, como verán, tengo mucho código que limpiar. Son todos warning, así que no se preocupen. Pero fíjense que el depurador es muchísimo mejor cuando laburan con un framework o una librería, ¿sí? Y ayuda bastante en el tema de los errores, ¿sí? Pero no se asusten, que muy pocas veces les va a tocar corregir desde acá. Bien. Termino, pues si no me chupa RAM. Bueno, ese es en cuanto. Después, bueno, tenemos, perdón, for loop, no funciones. Después tenemos el while loop, que es similar a lo que veníamos viendo en C, ¿sí? Se va a repetir siempre y cuando se cumpla esta condición. Similar. Y el do while es hacer todo siempre que se cumpla esta condición. Lo mismo. ¿Sí? Se declaran de la misma forma como veníamos trabajando. Acá, como verán, es lo mismo. Es muy raro, yo por lo menos no he visto este tipo de loops en los códigos que venimos trabajando, pero pueden llegar a encontrarse con alguno. Es más, creo que inclusive en la página de la documentación oficial de JavaScript ya está deprecado. A ver. En el MDN de Mozilla. A ver. Tutoriales. ¿A dónde veía las functions? Expression, functions, clases. A ver, en tutoriales empezar aquí. Quizás acá esté. No. JavaScript. A ver si buscamos un tema en particular. Por ejemplo, while. Fíjense que inclusive los enlaces ya no. Sentencias. Acá. No, no sé dónde lo había visto. Pensé que acá era. Igual pueden encontrarlo, sí, pero no es algo que se use tan seguido. Bien. Bueno, mostramos el código para que vean cómo funciona. Tiramos esta terminal. El código del while. Acá está. En teoría lo que debería hacer esto es, se empieza en 0, sumar n en 1, 1, 2, 3. En teoría. Vamos a ver. Voy a apretar F12. Ah, no, claro, muestra la suma total, ¿sí? Lo que hace, bueno, se repite 3 veces y lo va sumando y lo va incrementando. Y acá, en realidad es la suma del incremental, pues son 3 veces, 1, 2, 3. A ver, ¿qué está haciendo acá? A ver si recordamos un poquito de lo que vimos el año pasado. Ayúdenme, vamos.
Suma la variable n que se está incrementando. Bien. En cada loop. Ujú. Y en el primero es 1, en el primero suma 2 son 3, y en el tercero es 3, son 6. Ah, estaba bien, entonces. Sí. Era así como decíamos. Bien. Vamos a probar el de do while. Gracias, Carlos. Y el do while lo que hace, básicamente, ahí les muestro el código, es hacer do hasta 5, por ende va sumando en 1, ¿sí? El resultado, y lo que va mostrando. Ah, fíjense algo interesante. ¿Por qué acá muestra 1, 2, 3, 4, 5? A ver. ¿Ninguno quiere hablar? Es Se porque es concatena. un char, ¿no? Una string. Claro, exactamente. Porque es una cadena de caracteres. Entonces, ahí lo que está haciendo, como dice Fer, está concatenando con una cadena de caracteres. Y por más de que sea entero, porque en ese momento es entero arriba, fíjense, lo va a concatenar con un string. Entonces el lenguaje lo que va a hacer es decir, tengo un string y le estoy sumando un entero. Ah, seguro quiso poner un string. Y lo suma. ¿Sí? Eso es lo bueno, y por ahí también lo malo, que tiene el lenguaje en cuanto a que no es estrictamente, o sea, que no necesariamente tenemos que definir los tipos con los cuales trabajamos, ¿sí? Sino que se amolda un poco a la sintaxis de lo que yo quiero generar, ¿sí? Así que hay varios chistes sobre esto, cuando pones 1 más 1 y te pone 1, 1. Sí, que es un string. Así que, bueno, básicamente es por eso. Porque Sí, he fíjense que se declaró. visto varios memes raros de JavaScript. Sí, sí, inclusive a la gente de Java no le gusta mucho JavaScript. Es como que es muy desordenado. Y sí, tienen razón, es re desordenado. Pero bueno, está muy bueno ahora como dio el giro de tuerca para que herramientas nuevas como las que le nombré con anterioridad, como React o Angular, o Node.js inclusive, le estén dando un poquito más de orden a todo este lenguaje y se utilice bastante. Uy, después más adelante cuando veamos llamadas asincrónicas vamos a renegar bastante, chicos. Cuando ustedes no entiendan por qué la variable no está ahí, siendo que se ejecutó el servicio, pero el servicio se ejecutó 2 segundos antes de poder agarrar o handlear la variable. Porque nosotros venimos, para que tengan una idea, ya más adelante lo vamos a ver, de que se ejecuta línea por línea. ¿Sí? Entonces, hasta que no se ejecuta la línea de arriba, la de abajo no pasa. Bueno, JavaScript tiene la posibilidad de poder hacer llamados a servicios asincrónicamente, o sea, que no dependan uno de otro, ¿sí? Simultáneos. Entonces, puedes llamar a 5 servicios al mismo tiempo y la página puede hacer otra cosa mientras tanto, por ejemplo. O el script puede ejecutarse haciendo otra cosa. Entonces, eso por ahí trae problemas al momento de tomar valores. Entonces, necesitas trabajar con algo que se llaman observables o subscribers para poder verlo de una forma un poquito más sencilla. Nosotros seguramente en React veamos sagas para trabajarlo y workers. Pero bueno, básicamente es con lo que vamos a renegar a futuro. Por el momento venimos tranquilos. Bien. Tenemos do while. Vamos a seguir. Do while. Bien. Otro tema interesante, ¿sí? Y que seguramente lo vamos a ver y trabajar muchísimo son el tema de los arrays. ¿Sí? Básicamente el array se declara como se declararía cualquier array en
en C, ¿sí? De la misma forma. La única diferencia es que tiene asignados diferentes métodos que nos van a permitir poder trabajar con ellos, ¿sí? Para recorrer un array, generalmente lo que hacemos es el uso del for each, ¿sí? Que en este caso lo que hace el for each es, en cada instancia, o sea, va a recorrer todo el array, ¿sí? Y por cada una de las instancias me va a ofrecer 3 diferentes valores que yo puedo utilizar. Van a ser el elemento per se, ¿sí? En este caso manzana, el índice del elemento que esté en ese momento recorriendo, y el array que sería frutas, ¿sí? El array completo. ¿De qué me va a servir esto? De que yo, por ejemplo, recorro un array directamente con for each y pueda trabajar con los diferentes elementos y diferentes valores de esos elementos, ¿sí? O diferentes atributos de esos elementos. En este caso lo que va a hacer es imprimir el elemento y el índice, ¿sí? Pero podría tranquilamente, más adelante vamos a ver, en unas diapos más adelante, si trabajamos con JSON, imprimir el nombre, o trabajar exclusivamente con la edad, o trabajar, por ejemplo, con algún otro atributo que tenga el objeto modelado, ¿sí? Como todos los array, y como vimos en Python, también se pueden, o sea, tienen asignados este tipo de objetos, métodos, ¿sí? El método para agregar un elemento es push, entre paréntesis y el elemento que queremos agregar. Para quitar el primer elemento es shift, así como suena. Para quitar el último es pop. Para agregar al inicio es unshift, ¿sí? El elemento. Y para conocer el index o posición del elemento es con indexOf. Nombramos al array, punto, indexOf, y el elemento, y nos dice cuál es el índice de ese elemento. Bien. El array puede ser variado, ¿sí? Generalmente lo que tenemos muy seguido en JavaScript son array de JSONs, ¿sí? Ya vamos a ver más adelante lo que son los JSONs. Serían muy similar a lo que eran los diccionarios, ¿recuerdan? Sí. ¿Recuerdan o no recuerdan? Sí, sí. Bueno, es muy similar. Prácticamente se manejan de la misma forma. Profe, ¿y ¿Sí? los paréntesis, para qué parámetros se le agrega? Por ejemplo, en shift o en pop, Nada, ¿no? porque quita el... No tiene parámetros. En el caso de que quiero eliminar solamente todas las manzanas del array, Para eliminar todo el array, no. Por ejemplo, que tenga un conjunto de 100 manzanas, 200 peras y quiero eliminar las 100 manzanas. ¿Cómo haría para decirle, elimíname todo lo que sea, todas las manzanas? no, por eso tenés que recorrerlo Ujú. y utilizar una función que se llama slice. Perdón, slice, siempre Con me filtro confundo. sería lo más usado, igual que en Python, está el filter. ¿Cómo? El No, pero filtro, el filter lo único que te va a devolver es un nuevo array. sí, pero él quiere eso, digamos que saque las manzanas, por ejemplo, todas las manzanas. Bueno, Bueno, sí, pueden utilizar tranquilamente filter. Filter lo que hace es vos le asignás un tipo de validación, ¿sí? Que es una function. Entonces, dependiendo de esa validación, que seguramente en tu caso va a ser un equal a manzana, por ejemplo, te devuelve un array nuevo que es el resultado de ese filtro. Entonces, como dice por ahí Fede, generalmente lo que se hace es filtrás y ese resultado lo guardás en un array y lo trabajas. No borrás. Pero si querés borrar, usás... siempre me confundo si es splice o slice. Funcionan igual de la misma forma. Son iguales en cuanto a... no a la función, ¿no? Sino en cuanto al léxico. Con slice lo que haces es, te posicionás, sí, splice, perdón. Con splice lo que haces es, te posicionás en un elemento X. No, splice reemplazado. A ver si es slice. Deme un cachillo. No, no es slice.
proceed splice. Si alguno me ayuda. Sí, sí es splice. Básicamente lo que haces con splice es te posicionas en un elemento, en un índice, y lo que haces es borrar ese elemento. ¿Sí? Entonces decís, por ejemplo, me posiciono. No, este lo que está haciendo es agregarlo. A ver si está acá como delete count. Acá, fíjate, lo que hace acá es. No, acá agrega también. Eliminar un elemento desde el índice 3. Fíjate lo que hace acá es splice, ¿sí? Se sitúa en el número del elemento y decís cuántos querés borrar, tanto a la derecha como a la izquierda. Lo que se hace básicamente, podés recorrer con el for each, ver en qué índice estás y en base a eso borrarlo, por ejemplo, en base al índice. Pero para borrar se utiliza esto, splice. Te posicionas en una parte del array, por ejemplo la posición 3, y ahí borras para adelante, 1. Entonces te posicionas en 3, que es drum, y borras el de adelante, que es el 1, mandarín. Fíjate que ya no sale. ¿Sí? Si querés borrar, si no puedes utilizar, como dijo Fede, filter, que acá lo vemos, ahí les muestro, para que tengan un poquito más de idea. Lo que hace filter básicamente es, pones el array, llamas al método, y dentro del paréntesis lo que va a estar esperando es una function o una función que me diga qué voy a hacer con ese elemento. ¿Sí? Este word sería cada uno de estos elementos. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es que me filtre de estos elementos, ¿sí? Los que tengan longitud mayor a 6. Entonces, resultado me va a devolver un array con todos los elementos que tengan su longitud mayor a 6. Fíjense. Como filter tenemos otras funciones que se pueden aplicar a los arrays para de alguna forma extraer el contenido que nosotros querramos. ¿Sí? Pero bueno, como dice Fede, filter se utiliza bastante, inclusive yo lo uso mucho para traer resultados de un servicio y en base a eso filtrar el contenido que yo quiera. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Quedó muy confuso? ¿Alguna pregunta sobre esto? No, está claro, por mi parte. De igual forma, si quieren después ir curioseando con los otros métodos que pueden llegar a utilizar con los arrays, lo pueden hacer sin ningún problema. Se pueden inclusive ordenar, ¿sí? Con order by, creo que era. Pueden buscar un elemento en particular con find. ¿Qué más pueden hacer? Acá con sort, perdón, no con order by, pueden ordenarlo, ¿sí? No me acuerdo qué otro más utilizamos. Con find index, este creo que le podés poner. Claro, acá lo que hace es muy similar al index of, pero te lo busca en un array. Te dice, cuando dice find index is larger number. El elemento es mayor a 13. Claro, acá te devuelve cuántos son los mayores a 13. 1, 2, 3. Pero bueno, después les paso esto para que tengan que son las referencias de Mozilla. Acá vamos a JavaScript para que lo tengan. Y después le peguen una miradilla. Un cachito. Bien, no sé si quedó claro, Mauri. La verdad que es muy clara toda la documentación de Mozilla de JavaScript. No hay que Sí. actualizar. Buscar, ¿no?
Sí, es un mataburro y nosotros generalmente lo utilizamos bastante porque hay cosas que sabemos que están en el lenguaje, pero no nos acordamos la sintaxis, ¿sí? Y por ahí a mí lo que me pasa seguido es que de TypeScript a JavaScript hay un cacho de diferencia, entonces hay muchas cosas que se hacen de la misma forma y hay otras que no. Por ejemplo, el filter yo tengo que declarar, en TypeScript tengo que declarar la función arriba y después llamarla abajo cuando aplico el filtro. En cambio, en JavaScript no lo puedes meter directamente como un parámetro. Y bueno, y esas cosas como que tenés que ir revisando cuál era, cuál no era, cómo se hacía en este y en el otro. Pero sí, la documentación es bastante clara y ayuda bastante, ¿no? Mauri se muteó, no me responde. Sí, profe, quedó claro. Sí. Ah, listo, listo. Bien, Interpuso ahí. genial. No leí por eso. Bueno, esto es lo básico, con cosas que ya veníamos viendo generalmente, pero como les dije recién, pueden tranquilamente indagar un poco en la documentación que les pasé recién. ¿Sí? Bueno, acá como verán, arrays, ¿sí? Lo que hice fue cargar un array de frutas, manzana, banana, acá se recorre, acá agregamos un elemento, acá borramos el último, acá metemos en la primera posición, acá borramos el primero, acá el último, acá metemos en la primera posición, y acá lo que hacemos es ver el índice de pera, ¿sí? Que fue el último que insertamos. De igual forma, lo que quiero hacer acá es mostrar el array. ¿Sí? Ah, acá van a poder ver algo muy interesante. Sí. Si está bonito JavaScript y nos lo permite. Ahí lo vamos a ejecutar para que lo vean. Fíjense una cosa interesantísima que hacen los navegadores, bueno, en este caso Chrome. Bueno, acá, como verán, lo que hizo recorrió e imprimió es el elemento manzana en la posición 0, el índice 0, el elemento banana en la posición o índice 1. ¿Sí? Después lo que hizo fue, puso cereza, o sea, había 3 elementos, quitó el primero, que era manzana, quitó el último, que fue cereza, después agregó pera, entonces me debería quedar banana y pera, ¿no? Sí. El índice de pera es el 0 y banana me debería quedar al final. ¿Sí? ¿Por qué 0? Porque lo agregué al principio. Algo interesante que hacen los browsers, ¿sí? Bueno, en este caso Chrome, Firefox lo hace, pero ahí les muestro que por ahí varía un poco. Disculpen, estoy poco acostumbrado a Mozilla. Ahí les muestro. Esperen, quedó que abajo. Fíjense, bueno, depende del navegador cómo lo trabaja. Acá nos indica que hay un array de 2 elementos. Si hago clic, fíjense que me los despliega, me dice de qué tipo son, ¿sí? Y también me indica todos los métodos que les puedo aplicar. ¿Sí? Join, index of. ¿Por qué? Porque esto ya lo toma como un objeto array, entonces este sería el prototipo del objeto, ¿no? Y acá serían todos los métodos propios del objeto. En este caso no me acuerdo si Firefox lo hacía, sí también, fíjense. Este está un poquito más completo, me gusta más. Los métodos son los de acá abajo, y arriba tienen también atributos. Acá fíjense que está length. Sí, ¿Prototipo es como el constructor? ¿No tiene algo que ver con eso? sí, sería como un constructor, exactamente. No sé si
lo llamaría yo constructor, pero es como el init. Era limit, Ujú. a eso me refería. Sí, sí, sí. Ahí está. Porque acá tiene el propio constructor para generar los otros arrays. Ah, Es un poco más Sí, complejo que el prototipo. Es pago para ponerse a leer. bien, algo interesante que ahí dice Fer, que sí, está muy bueno eso, que se le puede agregar métodos a los objetos nativos, ¿sí? O sea, a los arrays le podés generar métodos y agregárselos. Nunca tuve la situación en la cual tuve que hacerlo. ¿Vos, Fer, hiciste algo similar como experimental sobre eso? ¿O alguno haya hecho? Sí, Yo la verdad yo nunca me lo toqué. acuerdo, yo estaba acostumbrado a usar PHP y Sí, cuando hacías el replace en un string, sí. no lo hacía igual, entonces lo reescribía el replace para que me haga lo que quería. O sea, vos escribías Mirá, qué replace interesante. y antes ¿cómo se dice? Solo te reemplazaba la primera coincidencia nada más. Mirá, mirá qué bueno. Entonces reescribí ese método para que me lo... O sea, en una librería lo reescribí. Y en Genial. Array creo que también un par así. Mirá, después tenés los códigos de ejemplo de eso, como para que lo veamos la clase que viene. Perdí todos los discos. Perdí el disco de la compu, de No, hecho. Sí, todas las cosas del año pasado, un poco de cosas del trabajo también. Sí, la no. semana Me pasada. quieres matar. Igual es fácil, ¿eh? Era el nombre del objeto, sería, por Sí, ejemplo, Array, a ver, lo voy a escribir. dale. Prototype, prototype, eh, creo que ahí iba el nombre, Array con mayúscula, el Ah, claro, porque es un objeto. prototype, el Sí, nombre del, creo que de la, claro, el nombre del método, punto, el nombre del método. cualquiera, por Ujú. ejemplo, Bush. Ujú. No me acuerdo si los podía reescribir, yo creo que le puse un nombre como que le Podría agregué empujar un ahí, guión bajo, una cosa así. A ver, lo vamos a traducimos ver. al español. Ahí está. Igual, Ah, function, function. y de ahí o sea, ponías entre paréntesis las variables que le entran a la función, Sí. y bueno, de ahí abrir los bloques. No, no, con No, no. funciones flecha no funciona bien. Oh, Ahí está, oh. así. Y ahí entonces cuando Y ahí, necesitas recuperar el valor del array, pones this. this. Sí, como un objeto. Ajá, Ujú. listo. A ver, length. Y ponele, le metemos un alert. Entonces quiere decir que si yo acá hago task.push, a ver. Creo que era así, si no me equivoco. Sí, yo también Ah, creo no que era. sé, si falla es culpa tuya. Ah, no, mentira. Ahí vemos, vemos, vemos. Sí, es así. Está. Buenísimo. Qué interesante. Acabas de marcar, acabas de dejar una marca que no voy a borrar nunca y ahora voy a ponerme a sobreescribir todos los métodos. No, mentira. Qué bueno. Bueno, este lo voy a agregar como aparte para que lo tengamos en file. Override. Bueno, sobreescribir hombre. Sobreescribir método. Para que quede. Object. Punto. Prototype. Punto.
ese justamente no se puede. El único que no se puede modificar es ¿Es object. object? Sí. Sí. Reservadísimo. Igual lo estaba poniendo como Ah, claro. comentario para que nos quede. Bien. Muy interesante, la verdad. Por eso me gusta dar clase, aprendo de todos. Bien. Bueno, como verán, podemos sobreescribir métodos también, o generar nuestros propios métodos dentro de los objetos, que ya trabaja nativamente el lenguaje, ¿sí? Como les venía diciendo, gracias Fer, gracias al resto. Como les venía diciendo, a ver, no sé, en un comentario, espérenme. Bien, como les venía diciendo, es muy interesante trabajar con la consola, ¿sí? Porque nos da una descripción un poco más completa de las variables y de qué clase de objetos son y de qué forma podemos nosotros interactuar, ¿sí? Algo que pasa generalmente es que por ahí movemos tantos valores dentro de los formularios que por ahí perdemos en algún punto con qué tipo de objetos estamos trabajando, qué métodos podemos aplicarles y demás. Entonces, como buena opción, pueden o aplicar un debugger o tranquilamente imprimirlo en lo que sería la consola o impactarlo en la consola y en base a eso analizarlo y ver con qué tipo de objeto están trabajando en ese momento, ¿sí? Otro de lo que se utiliza bastante para saber el tipo de objeto, que no les dije, es el typeof, que básicamente el typeof es un método que nos permite saber de qué tipo es, ¿sí? O por ahí tenemos o incompatibilidades o por ahí el tipo del cual traemos no se le puede aplicar el método. Entonces no nos va a decir por ahí el editor cuando estemos trabajando, pero sí nos lo va a decir la consola del JavaScript. Entonces para eso podemos aplicar typeof y ver de qué tipo es. Bien, ¿a qué iba con todo esto? Básicamente fíjense que lo que hice fue imprimir en la consola, ¿sí? El objeto, perdón, el array, o el objeto, y automáticamente me lo coloco acá, ¿sí? Eso era lo interesante que íbamos a ver. Bueno, y como verán, los arrays se manejan de la misma forma, pueden tener arrays regulares, como venimos trabajando. Pueden también, dentro de cada uno de los arrays, tener listados, ¿sí? Como si fueran diccionarios. Bananas. Y llamarlos como matrices, ¿sí? O pueden directamente incorporar nuevos elementos a través de algo que vamos a utilizar bastante, que son los JSON, ¿sí? La forma de trabajar es la misma con la que venimos trabajando en los otros lenguajes, con el tema de los arrays, y se utiliza bastante para almacenar registros de solicitudes a servicios. ¿Qué significa esto? Ustedes cada vez que consulten un servicio y les devuelve un listado de algo, lo van a almacenar en un array. Después ese array lo van a filtrar o lo van a trabajar de la forma que lo tengan que trabajar, y en base a eso van a después generar un tipo de respuesta o algún tipo de funcionalidad dentro de su sitio, ¿sí? Así que arrays van a haber bastantes y el for each ni les cuento. Bueno, esto lo dejamos como están. Bien. Después, otro tema interesante que nos vamos a encontrar en JavaScript, y ya es lo último que vamos a ver de lo que es la parte plana, es lo que es el JSON, ¿sí? Básicamente el JSON es una notación, como vimos en la clase pasada, que es una forma de escribir de forma sencilla en texto cómo estaría descripto un objeto, ¿sí? Generalmente, como les comenté antes, salió como
no sé si sí, como una alternativa a lo que era XML, que trabajaba todo con TAC, de una forma un poquito más sencilla y más clara, y en la actualidad ya es prácticamente un estándar de varios servicios REST que se ofrecen alrededor del mundo, ¿sí? Independientemente del lenguaje, como dice acá la descripción, ya todo se está pasando a JSON, ¿sí? La estructura básicamente es esto. Como verán, es muy similar a lo que ya veníamos viendo en Python con diccionarios, si mal no recuerdo. Y generalmente la estructura es key value. ¿Qué significa esto? Que es aquí, ¿sí? Un atributo y un valor. Atributo, valor, atributo, valor, atributo, valor. Atributo puede tener más de un valor. En este caso, fíjense que es el atributo es customers, pero tiene las llaves, o sea que podrían ser más de un customer, o sea que es un array, ¿sí? En ese caso, el key value puede ser tanto con un array como un entero, como en este caso, como otro array, ¿sí? Y demás. Bueno, la anotación es muy similar a como veníamos trabajando, no hay mucho que cambie. Creo que inclusive hay muchos ejercicios en los cuales orientamos lo que eran las matrices a clave valor. Y bueno, lo veníamos viendo de una forma un poquito más, ¿cómo se dice? Rústica. Pero ahora, bueno, ya pueden tener un nombre. Y entiendan que JSONs van a usar de acá a la China, ¿sí? Porque la mayoría de las cosas que veamos de acá hasta que terminemos la carrera van a utilizar JSON, ¿sí? Ya tanto sea para respuesta como para envío de información. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, a ver si tengo un servicio andando. Denme un cachito. Como les mostré el otro día, en Postman. Fíjense. Esperen que esto cargue, si es que carga. Recuerdan que yo para poder solicitar o mandar una solicitud a un servicio enviaba un JSON y lo que recibía era un JSON, ¿sí? Entonces, de acá en adelante, la mayoría de lo que sean response y request a los endpoints o a los servicios, fíjense, yo acá estoy haciendo unas pruebas, mandaba esto, y no, creo que no va a andar porque no tengo levantado nada, me va a tirar un errorazo de timeout o connection refuse, pero yo estoy mandando esto, ¿sí? Esto está en formato JSON. Puedo mandarlo de otras formas, ¿sí? Puedo mandarlo por query params, por acá arriba, puedo mandarlo en XML inclusive, pero ahora la mayoría de las cosas se manejan de esta manera, enviando JSON, ¿sí? Esto que ven acá se llama payload, ¿sí? Payload es como el JSON que envías para poder llegar a consumir un servicio, ¿sí? Y la respuesta también es un payload de respuesta. ¿Bien? Entonces, de acá cuando entiendan que cuando les digan, sí, porque envió el payload, o recibió el payload, o lo que sea, siempre es un JSON, ¿sí? Bueno, en este caso, con JavaScript, es donde nació el JSON y se quedó. Y la mayoría de las cosas con las cuales trabajemos lo vamos a ir incorporando, ¿sí? Acá, bueno, como verán, pueden declarar un único objeto como si fuera un JSON, ¿sí? O pueden declarar un array que contenga varios elementos, ¿sí? Que obviamente es un JSON. Dentro de lo que es la parte de JSON, nosotros vamos a encontrar formas de poder convertirlos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que voy a poder tener este valor que tengo adentro como un string y transformarlo en el formato de key value, ¿sí? Valor clave. O puede ser al revés, voy a tener este formato de key value y puedo llegar a transformarlo en un string, ¿sí? Generalmente lo que se hace es, viene el texto plano y uno lo convierte, o
No, generalmente devuelve el JSON completo, pero hay algunos casos te mandan el texto plano y lo tenés que convertir, o sea, viene un string y después lo tenés que convertir en un JSON y trabajarlo. O generalmente viene ya el JSON derecho, ¿sí? Esto lo que hace básicamente es, tenemos dos, ¿sí? Fíjense que lo recorremos como si fuera un array, pero en lo que se va a diferenciar es que el elemento, como va a tener clave valor, vamos a poder llamar a cada uno de sus atributos, ¿sí? Donde todos son similares, a través de su key, ¿sí? Entonces yo puedo decir que, por ejemplo, quiero saber el nombre de este elemento, pongo elemento.nombre. La cantidad, elemento.cantidad, o el precio, elemento.precio, ¿sí? Se llama como si fuera un atributo en objeto. ¿Por qué? Porque básicamente JSON sirve para eso, para representar en JavaScript un objeto, ¿sí? O la notación de un objeto. Este tipo, como lo ven acá, se llaman array objects, sería un array de objetos, y este sería un objeto como un hecho, ¿sí? Algo interesante, no tienen métodos, fíjense, es pura información, pero nos sirve bastante al momento de representar la información que traemos de los servicios, ¿sí? Porque no es lo mismo estar buscando en el índice subtanto, en el índice 0, del 0 el subíndice 1, a poner elemento.nombre, ¿sí? Entonces, con JSON lo que se resolvió fue ese inconveniente de tener que estar navegando en un array, ¿sí? Y tener de forma mucho más clara lo que es la información que nos llegan de los servicios, ¿sí? Ahora les voy a mostrar el script, el código. Acá lo tengo. Lo que vamos a hacer es, tengo console log. Bueno, el de arriba, fíjese, que voy a imprimir el nombre de la fruta. El de arriba lo único que haría sería imprimir el nombre de la fruta. Fíjese, el nombre de la fruta es banana. Y en el de abajo lo que hace es recorrerlo al JSON, ¿sí? Y escribir nombre, el elemento, punto nombre, cantidad, el elemento. Recuerden que lo que hacemos con el for each es tener tres variables que se despliegan con la función del for each, con el método. Y esos tres valores son el elemento, el índice y el array. Y en realidad acá ustedes pueden colocarle el nombre que consideren, ¿sí? Pero el propio intérprete lo que hace es reemplazar esto, ¿sí? Con el elemento per se cuando hago el for each. ¿Qué significa esto? Que yo puedo poner acá, por ejemplo, fruta, acá posición, y acá vamos a dejar array, ¿sí? Entonces yo puedo poner fruta.nombre, fruta.cantidad, fruta.precio, entonces nombre, y acá entre paréntesis vamos a concatenar la posición, tac, y acá también, tac, y acá también. Entonces fíjense que lo que va a pasar es que me va a decir el nombre 0, banana, la cantidad 0, 5, el precio 0 es 20, el nombre 1 es manzana, la cantidad 1 es 3, y el precio 1 es 50, ¿sí? Entonces sepan que cuando trabajan con for each pueden declarar las variables, básicamente, que se van a descomponer en el for each, de la forma que ustedes consideren para que sea un poquito más mejor, como dirían, la lectura del código, ¿sí? Cosas interesantes que pueden llegar a ser con JSON, muchísimas, ¿sí? Generalmente, a ver si, no sé, vamos a buscar JSONs de cualquier cosa. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. No sé, díganme algo que sea en multitud y que sean muchas cosas,
y que sea una lista larga y que sean todos similares. Por ejemplo, no sé, Pokémones, que hay un montón, y todos más o menos tienen los mismos atributos, no sé si películas, así buscamos algún JSON en particular. Vamos, vamos. Hacemos un ejercicio rápido. Vamos por lo clásico, bebidas. Bebidas. A ver, vamos a ver si hay un JSON de bebidas. Bebidas. Bueno, acá tenemos una API de bebidas, pero no sé. A ver, a ver, a ver. Póngalo en inglés, profe, por ahí más factible. Drink. Sí. Tiene razón. Autos, zapatillas, cocktail JSONs. Fíjense, acá tenemos un JSON de cócteles. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es, lo vamos a descargar, lo vamos a copiar para que nos quede. ¿Sí? Entonces, esto es como una mini base de datos que nosotros podemos utilizar. Vamos a hacer un new files de ejercicio clase.html. Podríamos ejecutar el JavaScript directamente. Ah, no, pero no me lo va a interpretar. Rename. Me va a mostrar el código peladito. Peladito. Script. Bueno, esto es nuestro JSON. Bien bonito. Es enorme. Entonces, este va a ser par JSON. Listo. Ya tenemos nuestro JSON. Un listado de un montón de cosas. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer ahora con nuestro script es recorrerlo, ¿sí? O filtrarlo, o, no sé, por ejemplo, que esto es lo que me venga desde un servicio. Entonces podemos utilizar el JSON.filter. No. Es que no me lo toma como array. Vamos a tener que poner. Bueno, acá fíjense que es cocktails. Y cocktails, que es el key, es el que tiene el array. ¿Sí? O sea que acá lo toma como array a cocktails. Entonces lo que vamos a hacer es directamente. Sería JSON.cocktails. Ahí ya me lo está tomando como array, punto, y ahí puedo aplicar los métodos de array porque sí es un array el cocktails. El JSON per se no, ¿sí? Entonces ahí lo que puedo hacer era find. A ver, no me acuerdo cómo es el. Deme un cachito. Find. Se nota que lo busqué muchas veces. Son todos similares a filter y al resto. Digamos, Sí, por eso. Lo que vamos a hacer es a find, ¿sí? El elemento, en este caso es un drink, una bebida. Por ejemplo, drink, punto, vamos a ver un elemento que tenga. Puede ser nombre, preparación de una imagen. Vamos a ponerle una nombre. preparación que contenga gin. Está un poquito complejo. Podemos tener que encadenar ahí. Pero, por ejemplo, que un nombre sea igual a. No sería tan complejo, pero con el include y listo. Sí, podemos aplicarlo con include. Preparation. Preparation. Includes. ¿Qué valor? ¿Qué value? ¿Que incluya qué? Gin o vodka, no sé, ahí salen, hay cualquiera que sale de allí. Vodka. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer es buscar
search. Y después vamos a imprimir. Por acá, search. Lo que va a hacer esto es, en el array cocktails, que es lo que tenemos acá, buscar, vamos a aplicar un método del array mismo, ¿sí? Que vamos a buscar las bebidas, o la bebida, que en preparación, o sea, en esta aquí, incluya, esto es propio de los strings, vodka, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es buscar las bebidas que incluyan vodka, ¿sí? En ese caso, esto me va a La retornar, primera. ¿cómo? Perdón, Bueno, se el escuchó find va a encontrar la primera, que el ¿sí? find. Sí, sí, sí. Va a encontrar la primera, ¿cómo se dice? Coincidencia con esta condición, ¿sí? Y después lo voy a mostrar acá. Si esto funciona, nos despedimos. Bueno, ya estamos acostumbrados a que no funcione la primera, que podría llegar a pasar. Fíjense que lo que me devuelve es un objeto y el objeto tiene la imagen, el nombre y la preparación. ¿Sí? Bueno, de esta forma, ustedes pueden recibir un montón de cosas a través de un servicio, una API, filtrarlo y mostrar lo que necesiten, ¿sí? Fíjense algo interesante, acá me está trayendo una imagen, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es, con esa imagen, trabajarla dentro del script. ¿Sí? Aunque ya son las 9. Déjame que piense. No, Lo hace lo que vamos a hacer, ¿cómo? Sí, no, lo que vamos a hacer es, a esto lo vamos a dejar para la clase que viene, y ya en la clase que viene vamos a ver eventos y el DOM per se para poder editar los atributos de los diferentes elementos. Ya ahí sí ya vamos a usar la imagen y demás. Así ya queda un poquito más ordenada la clase. Bueno, en relación a lo que vimos hoy y lo que ya venimos viendo hace año y medio, más o menos, ¿tienen alguna duda? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí. Sí, todo bien. Sí, profe, se ¿Sí? entendió bien. Genial. Ya más o menos ahora se ubican cuando les hablan de JSONs. ¿Qué es? Sí. Bien. Sin dudas, entonces. Sí. Lo único que le quería preguntar, profe, es si Sí. el aula virtual de la materia ya está en el... No, todavía no la crearon. Lo que voy a hacer es les voy a pasar las diapos por WhatsApp, así las tienen, y voy a subir todo lo que vayamos viendo a un repo y les paso el repo también por WhatsApp. Ok. Déjenme que me ordene un poquito porque el tema que no tenga el aula no puede subir mucho contenido, entonces como que tengo que volver a generar todo de nuevo. Y el otro repo lo voy a usar para los chicos de primero. Así que tengo que crear uno nuevo. ¿Qué más? Pero sí, les paso el contenido, el fin de lo más probable. Que mañana creo Bueno, que no voy a poder. Así que el fin de ya les paso el contenido para que lo tengan. De igual forma, el sitio que les pasé recién es muy buena guía, el de Mozilla, por si quieren ir viendo algo en particular. Lo que les aconsejo es que traten de replicar cosas que vimos en este último tiempo. No sé si con programación orientada a objetos, pero si por ejemplo lo que vimos en C o en Python plano que no aplicamos lo que es la parte de objetos. Uy, hoy estoy lentísimo, sepan disculpar. Que no aplicamos lo que es la parte de orientación a objetos, vean si pueden replicarlos, ¿sí? en JavaScript para hacer una prueba de cómo vienen con el lenguaje y si tienen que repasar algún tipo de operador que ya veníamos trabajando, ¿sí? Yo creo que no, pues la mayoría son los que ya utilizamos, ¿sí? Pero
pero si por ahí quieren ir viendo algo el fin de semana, pueden hacerlo. También pueden probar lo que vimos hoy con Fer, de ir sobreescribiendo los métodos o creando nuevos métodos sobre los objetos que ya vienen por defecto. Y si no, entrar a la página de Mozilla e ir probando diferentes métodos propios de Ahí los pasó objetos del lenguaje. una página que está buena también. De varios. Ah, sí. WD3 School también se utiliza bastante. Lo bueno que tiene WD3 School es que te da la compatibilidad con los browsers. Ahí ya les muestro. Otro mataburro que usamos bastante. Bueno, y lo que van a usar mucho de acá en adelante es Stack Overflow, así que es algo como, vieron que dicen que siempre que te pasa algo, a alguno seguramente también le pasó, bueno, ese es Stack Overflow. Acá, JavaScript References, acá pueden ver todo lo que es en relación a JavaScript. Por ejemplo, si ven lo que vimos hoy de Arrays, es muy similar al de Firefox, ¿sí? Pero viene con la particularidad. Apa, ¿por qué no me muestra la compatibilidad con browsers en este? Sí, lo tenía. Ah, no. Quizá En el sí, pero no lo propio, veo. ¿En el método propio? por ahí en el método le llega a decir con que Ah, acá está. Bueno, acá le dicen con qué browser es compatible la sintaxis, el método. Así que también, y acá inclusive les dice con qué versión de ECMAScript viene. está bueno que ahí le dan ejemplo y ustedes te lo pueden modificar y probar Sí, cosas. este Try Yourself es un golazo. Si ustedes entran ahí, pueden ver el ejemplo, cómo está funcionando, ¿sí? Y pueden tocarlo y hacerlo correr para hacer pruebas y demás. Bueno, esto es un poco de lo que vamos a ver en la clase que viene, que es eventos, ¿sí? Así que tienen, si quieren, para curiosear un poco el finde. A ese no lo vi. A ver, ¿qué pasó? Ah, no, yo le pasé un libro, chico. Ah, un libro. Sí, Profe, que está en español. Genial. profe, Sí. lo corto porque me está llamando el otro profe. Bueno, vayan. ¿Con quién Disculpe. tienen? Con Brandon, con el contador. Bueno, saludos a Brandon. Bueno, chicos, Chao, que profe. les sea leve. Sí, no los voy a ver, así que buen fin de semana y nos vemos el día lunes. No, martes. Martes tengo con ustedes. Cualquier novedad les aviso el fin de semana. Un abrazo para todos. Nos vemos, Cuídense. profe. Buen fin de. Perdón, profe. Buen fin de. Chao, chao. Profe. Después viciamos, profe. ¿Cómo? Después viciamos. Dale.